Vénganse aquí adelante, esos que están ahí atrás, vénganse aquí adelante. Han hecho su reunión de cuatachos ahí. Vénganse aquí adelante. Esta es la definición de arritmia cardíaca. Es toda alteración del ritmo cardíaco, tanto porque se acelere, disminuye o se torne irregular. Y ocurre la presentación de anomalías en el sistema de conducción. Bueno, ustedes bien saben que normalmente es el nódulo sinusal el que lleva el mando en la conducción eléctrica del corazón. Y por eso es que el ritmo sinusal de las frecuencias cardíacas se denomina así, ritmo sinusal. ¿Okay? Y la frecuencia cardíaca normal, como ustedes están viendo en la figura, está entre 60 y 100 latidos por minuto, ritmo sinusal. Acuérdense todos rápidamente del sistema de conducción eléctrico del corazón, el nódulo sinusal, el nódulo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje que hay en los ventrículos. Acuérdense que del nódulo sinusal al auriculoventricular hay 3 brazos que van a conectar el sistema de conducción desde el nódulo sinusal hasta el auriculoventricular, ¿no? Uno se llama el Bachmann, otro se llama el Weinbach y otro se llama el torero, ¿sí? Entonces estos 3 brazos conectan el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Y de aquí a las de His y de aquí a las fibras de Purkinje. Entonces, bien, es una arritmia. En una arritmia que es la alteración de este sistema de conducción, debemos tener en cuenta, tomar en cuenta el ritmo, la frecuencia, la aparición de la onda P y de la onda QED. Bueno, estas son cuatro conceptos básicos que se debe tener en cuenta para determinar si hay una arritmia o no. ¿Ya? Las arritmias se caracterizan así, o se clasifican, si ustedes quieren, así: en rápidas, en lentas, en auriculares y en ventriculares. Claro, pueden haber bradicardias, pueden haber taquicardias, pueden ser auriculares o pueden ser ventriculares. Nos damos cuenta perfectamente. Las arritmias pueden ser entonces arritmias sinusales, y estas pueden ser una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal. Las arritmias pueden ser supraventriculares, refiriéndose a las arritmias que están concentradas en la aurícula, y estas pueden ser fibrilación auricular, pueden ser aleteo auricular, pueden ser taquicardia supraventricular y pueden ser extrasistolias supraventriculares. Todas están relacionadas con las arritmias, ¿sí? Y las arritmias ventriculares, hay arritmias ventriculares benignas, como las extrasístoles ventriculares, y hay arritmias potencialmente letales, como las extrasistolias ventriculares o taquicardias ventriculares no sostenidas. Y hay arritmias malignas, como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Bueno, en el electrocardiograma, una bradicardia sinusal, como ustedes están viendo en la figura, es una arritmia originada en el nódulo sinusal, con frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. En el electrocardiograma, ustedes pueden ver claramente la existencia de la onda P, que
que es la activación auricular, del complejo QRS y de la onda T, solo que están más espaciados, como ustedes están viendo. Por eso es que la frecuencia cardíaca es menor a 60. Y en la taquicardia sinusal hay una arritmia originada en el nódulo sinusal con frecuencia cardíaca pues aumentada, ¿no? Mayor a 100. Estas bradicardias sinusales y taquicardias sinusales pueden ser fisiológicas, sí, pueden ser, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos reposando en el sueño, si es que no estás, no te está dando una pesadilla o no estás teniendo un sueño mojado, puedes tener una bradicardia sinusal, ¿no? Si estás en reposo. Y una taquicardia sinusal podría aparecer cuando estamos haciendo ejercicio, ¿no es así? Bien, pero también hay otras causas, como ustedes pueden ver en la taquicardia sinusal. La insuficiencia cardíaca congestiva, el shock, el tromboembolismo, el infarto, el hipertiroidismo, estimulación del sistema nervioso simpático. Ustedes pueden ver algunas sustancias que pueden producir. Algunas personas, por ejemplo, no pueden tomar el café porque les produce taquicardia, ¿no? Y lo sienten ellos cuando el café les hace producir más latidos de lo normal. O la nicotina, o el alcohol, u otras cosas. Pero como ustedes pueden ver, también hay taquicardias fisiológicas como el ejercicio. Pero también puede aparecer en la emoción, fiebre, estados inflamatorios, dolor, anemia. Bueno, taquicardia sinusal. ¿Cuál es la implicancia de la taquicardia sinusal? La implicancia es que pueden precipitar arritmias ventriculares en casos especiales, como durante la isquemia o la estenosis mitral, y puede indicar además una enfermedad del lóbulo sinusal. Bueno, eso es en cuanto a taquicardia sinusal. Veamos la bradicardia sinusal. Como les decía, se puede producir en el sueño, que es una bradicardia fisiológica. Un corazón de atleta, por ejemplo, un atleta que esté acostumbrado a hacer todos los días ejercicio, un futbolista, por ejemplo, que entrena todos los días, puede tener una bradicardia sinusal normal, ¿sí? Pero también podría haber en otras circunstancias, ¿no? Aumento del tono vagal, depresión del tono simpático, meningitis, aumento de la presión intracraneal, tumores mediastínicos o cervicales, hipoxia, mixedema. Estas son causas que podrían producir bradicardia sinusal. Aquí tienen otras causas que también podrían producir bradicardia sinusal, pues patológicas, como ustedes están viendo, ¿ya? ¿Cuáles son las implicancias clínicas de la bradicardia sinusal? Que pues en el ejercicio, en atletas, puede ser benigno, ¿no? Pero también puede estar asociado a un síncope e indica mayor severidad y es de mal pronóstico si es severo. Además puede estar asociado al infarto agudo del miocardio con hipotensión arterial, ya que constituye un deterioro de la hemodinamia que debe ser rápidamente corregido. Bueno, si hay un infarto con hipotensión arterial, con disminución de la volemia, pues es una implicancia importante que debemos tener en cuenta en la bradicardia sinusal. Empobrece el pronóstico si presenta después de una resucitación cardiopulmonar y puede ocurrir durante la reperfusión coronaria en un cateterismo cardíaco
con agentes trombolíticos. Bueno, eso en cuanto a las arritmias del nódulo sinusal, tanto bradicardia como taquicardia, sinusal. Como ustedes están viendo, estas pueden ser benignas, pero también pueden estar asociadas con alguna patología y en algunas circunstancias hasta pueden considerarse de orden maligno. ¿Cuáles son las arritmias supraventriculares? Dentro de las arritmias supraventriculares está la fibrilación auricular. Ahí ustedes están viendo en el electrocardiograma cómo se puede diagnosticar electrocardiográficamente. La arritmia se produce porque nace de múltiples focos ectópicos o sitios de reentrada auricular, múltiples en las aurículas. Se caracterizan por ondas de fibrilación auricular, como ustedes están viendo, ondas F se las llama, rápidas, irregulares, anormales, usualmente con rápida respuesta ventricular. La frecuencia auricular suele estar entre 350 a 600 por minuto y la frecuencia variable ventricular es variable, ¿ok? O sea, quiere decir que no todas las arritmias que se producen en la aurícula van a estimular al ventrículo. Si aquí hay unas 350 latidos, por decir algo, en la aurícula, en el ventrículo, de cada 3 estímulos, uno pasa al ventrículo. ¿Okay? Si por ejemplo aquí hay 350 latidos por minuto auriculares, como les decía, de cada 3 viene al ventrículo y el ventrículo va a tener una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. O sea, no todas las arritmias que se producen, no todos los múltiples focos ectópicos que se producen en la aurícula llegan al ventrículo. De cada 3, uno suele entrar. Bueno, por eso es que la frecuencia cardíaca en el ventrículo es mucho menor que las fibrilaciones que se producen en la aurícula. Lo importante de esto es las ondas que se producen en la fibrilación auricular. Como ustedes están viendo, no son ondas P normales, ¿no? Son este tipo de ondas. Bueno, esta es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular en el electrocardiograma se la ve así como ustedes están viendo en este electrocardiograma, ¿sí? En este electrocardiograma. Bueno, perdón, esta es la fibrilación auricular. Factores y causas asociados al desarrollo de la fibrilación auricular. Pueden ser factores cardíacos, como la hipertensión arterial, que es la más frecuente, insuficiencias cardíacas, y ustedes pueden ver toda la gama de alteraciones patológicas que pueden presentar una fibrilación auricular. Pueden ser problemas de orden cardíaco, como ustedes ven en la mayoría de los casos, pero también hay causas no cardíacas, ¿no? Tirotoxicosis, infecciones, ingestas alcohólicas, neurogénicas, en fin. También hay otros factores que no son de origen cardíaco, pero una gran parte son de origen cardíaco, como ustedes están viendo en la diapositiva. Fibrilación auricular, ¿ok? El siguiente es el flúter auricular. El flúter auricular es una arritmia que nace en un marcapaso ectópico o un sitio de reentrada auricular, caracterizado por ondas de flúter F con apariencia de serrucho.
usualmente con respuesta ventricular lenta y regular. La frecuencia auricular está entre 240 y 300 latidos por minuto, en promedio 300, siendo la frecuencia ventricular de 100 latidos por minuto o es su múltiplo, como ustedes están viendo, dependiendo del flúter auricular. Ustedes pueden ver en el electrocardiograma estas ondas en serrucho que se produce en el flúter auricular, que son claramente visibles. Bueno, entonces ya estamos viendo dos características importantes de la aurícula, ¿no? Una es la fibrilación auricular. Miren las ondas en la fibrilación auricular, no son tan altas como en el flúter auricular, que sí son ondas en serrucho. Esa es la diferencia entre la fibrilación y el flúter auricular. Bueno, la taquicardia paroxística supraventricular es una arritmia originada en un circuito de reentrada rápido de la unión auriculoventricular, con una frecuencia cardíaca entre 160 a 240 por minuto. Se caracteriza por paroxismos, con inicios y finalizaciones abruptas. La frecuencia cardíaca puede estar entre 160 a 240 y es constante, aunque puede ser de 110 a 240. El ritmo es regular. La onda P puede estar presente o también ausente. Rara vez preceden al QRS y suelen ser negativas, ¿sí? El PR, si onda P precede, está presente, ¿ok? La onda QRS, el PR son más cortos que lo normal. El intervalo PR es más corto que lo normal. ¿Cómo se ve una taquicardia supraventricular en el electrocardiograma? Más o menos así, ¿ok? Ustedes pueden ver que puede haber alguna vez una onda P, pero normalmente puede aparecer este tipo de ondas que son muy diferentes a las del flúter o a las de las taquicardias, ¿sí? Bueno, estas se llaman taquicardias supraventriculares. Bueno, dentro de las arritmias ventriculares, tenemos las extrasístoles ventriculares. Es una contracción ventricular prematura, un complejo QRS anormalmente amplio y bizarro que se origina en un marcapaso ectópico ventricular. Ocurre mucho antes del latido siguiente y es seguido por una pausa compensatoria. Ustedes pueden ver claramente en el electrocardiograma una serie de QRS normales y de pronto aparece una extrasístole ventricular con un QRS más ancho de lo normal y una pausa. Miren ustedes la pausa compensatoria, ¿no? Y otra vez los QRS normales con otra vez la aparición de un QRS ancho más su pausa, ¿ya? Entonces, bien, si nosotros vemos en el electrocardiograma, vamos a ver ahí una pausa y ahí están viendo una extrasístole ventricular con su pausa que está posteriormente a la extrasístole ventricular, ¿sí? Entonces, esta es la característica en el electrocardiograma que se produce en las extrasístoles ventriculares. La taquicardia ventricular es una arritmia originada
marcapaso ectópico ventricular con una frecuencia de 110 a 250 latidos por minuto. Los complejos QRS son amplios, anormales y bizarros, como ustedes están viendo. La taquicardia ventricular ocurre cuando una frecuencia cardíaca es mayor de 100 por minuto. Existen 3 o más latidos ventriculares continuos. Cuando existen menos de 3 latidos ventriculares o de duración menos de 30 segundos, se habla de taquicardia ventricular no sostenida. Cuando el tiempo de la taquicardia ventricular es mayor de 30 segundos, se habla de una taquicardia ventricular sostenida. ¿Okay? Entonces, la taquicardia ventricular tiene complejos QRS amplios, anormales y bizarros, como ustedes pueden ver en estas figuras. Taquicardia. ¿Sí? Taquicardia. Obviamente que las arritmias ventriculares son de mucho peor pronóstico que una arritmia auricular. ¿No es así? Una taquicardia ventricular nos puede llevar a complicaciones mucho más graves. La fibrilación ventricular. Ahí ustedes pueden ver una fibrilación ventricular. Miren ustedes acá una fibrilación ventricular, donde ustedes pueden ver estos QRS bastante anormales. ¿No es así? Entonces, bien, como ustedes están viendo, las taquicardias se pueden clasificar en auriculares y en ventriculares, ¿no es cierto? Las taquicardias auriculares pueden ser taquicardia sinusal, bradicardia sinusal. Ustedes pueden ver todas las arritmias auriculares que pueden haber. Y en esta ustedes pueden ver las taquicardias de la unión también, y los mecanismos electrofisiológicos que nosotros tenemos en cada una de estas taquicardias. Bueno, como ustedes están viendo, este es el mecanismo electrofisiológico que va a estar acompañando a cada arritmia dependiendo de su origen. Bueno, como ustedes saben, en las arritmias es muy importante el electrocardiograma. El electrocardiograma que está acompañado de una onda P, un complejo QRS, una onda T, ¿no? Esta es la activación auricular, esta es la activación ventricular y esta es la línea de reposo. ¿No es así? Ustedes ya saben esto por fisiología. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento de una arritmia? Las arritmias cardíacas pueden ser o no ser tratadas con base en su importancia pronóstica para cada paciente y su escenario clínico en particular. Muchas arritmias, la gran mayoría, no comprometen la sobrevida de los pacientes y no requieren manejo con drogas u otras estrategias invasivas, por lo que se les considera benignas. Esto es importante que ustedes comprendan. Y otras podrían catalogarse como potencialmente peligrosas y en caso extremo malignas, con el riesgo de muerte súbita. Muchas causas de muerte súbita son precisamente asociadas a arritmias malignas. Entonces, bien, en el tratamiento existen 5 modalidades de tratamiento para las arritmias cardíacas que es importante que ustedes los conozcan, que conozcan estas modalidades. Medidas generales no farmacológicas,
tratamiento medicamentoso antiarrítmico, procedimientos percutáneos transvenosos de ablación con radiofrecuencia, dispositivos implantables. Muchos pacientes tienen sus marcapasos, ¿no es cierto?, artificiales. Y finalmente, cirugía correctiva de arritmias. ¿Okay? Estas son las 5 modalidades de tratamiento para arritmias cardíacas. Entonces, bien, el tratamiento está vinculado, como ustedes están viendo, en situaciones clínicas vinculadas a arritmias que a juicio de la mayoría de expertos merecen ser tratadas con drogas antiarrítmicas, procedimientos invasivos o ambas alternativas. Hay algunas arritmias que sí merecen ser tratadas con este tipo de tratamiento. Bueno, ¿cuáles son la lesión o sustrato orgánico cardíaco demostrado? Por ejemplo, anomalías congénitas, presencia de enfermedad primaria del miocardio, cardiomiopatías, disfunción ventricular izquierda, falla cardíaca sistólica principalmente, enfermedad valvular, isquemia miocárdica, enfermedad primaria del sistema de conducción. Entonces, estas lesiones o sustratos cardíacos demostrables sí pueden merecer este tratamiento que está en base a drogas antiarrítmicas, procedimientos invasivos o ambas alternativas. Bueno, dentro de las enfermedades genéticas están los síndromes heredofamiliares asociados a muerte súbita. El síndrome de Brugado es uno de ellos, el PUTE prolongado, el PUTE corto, etc. Son enfermedades genéticas que ustedes, pues alguna vez en su vida profesional van a escuchar. La presencia de vías accesorias anómalas del sistema de conducción pueden ser, por ejemplo, en el Wolff-Parkinson-White, que es un tipo de arritmia, o en este otro, que son tipos de arritmias pues accesorias, vías accesorias anómalas que existen en el sistema de conducción. Son enfermedades un tanto raras, no fáciles de encontrar, pero que existen, y la característica de estas es esto que les estoy diciendo: presencia de vías accesorias anómalas del sistema de conducción. Y finalmente hay arritmias sintomáticas de alta complejidad, arritmias ventriculares sostenidas o no sostenidas que afectan la calidad de vida del paciente, aún en ausencia de otros criterios de mal pronóstico. Y finalmente, esta es la última, arritmias asociadas a síncope o a presíncope. Es mandatorio prevenir episodios de síncope que pueden poner en riesgo la integridad física del paciente, aunque estos eventos no sean muy frecuentes y no exista evidencia de sustrato orgánico. Bueno, dentro de las medidas generales para el manejo de las arritmias cardíacas, hay que tomar en cuenta estas medidas generales que son importantes de que los médicos tomemos en cuenta. Retiro de sustancias arritmógenas, como por ejemplo el tabaco, la cafeína, el alcohol, el manejo del estrés, etcétera, son importantes. Se pueden utilizar también drogas exclusivas para el tratamiento de las arritmias supraventriculares. Como ustedes están viendo,
estos medicamentos suelen utilizarse en las líneas supraventriculares. ¿Okay? Tengan en cuenta estos medicamentos que solemos utilizar los médicos en arritmias supraventriculares. Y hay otros medicamentos que se pueden utilizar en arritmias ventriculares que son las más graves, como por ejemplo la lidocaína, la fenitoína, quinidina, etc., como ustedes están viendo. ¿Ya? Bueno, esto es lo que les quería hablar de las arritmias. Me falta un tema más que lo vamos a terminar el jueves y probablemente el lunes demos el siguiente examen. 2 semanas por lo que han estado estudiando. Y no se han ido de viaje, como algunos.